Recuerda un momento que deseaste algo con todo tu corazón que hoy ya tienes. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Tania Santiago. Les doy la bienvenida a un nuevo video que preparé con todo mi cariño para ustedes. No olviden seguirme en Instagram, que ahí estoy haciendo en vivos y cada día les muestro algo diferente de mi vida au pair. Entonces, para que podamos tener comunicación más cercana, vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram. Antes de comenzar con todo el proceso de contarles cómo es que pude obtener mi licencia en el país de Estados Unidos, específicamente en el estado de Kansas, les quiero contar un poco de cómo fue mi story time detrás de cómo fue que aprendí a conducir. Todo esto se los cuento para mi intención en cada uno de mis videos es demostrarles que nada en esta vida es imposible y que todo lo que ustedes se planteen lo pueden lograr sin ningún problema. Todo es cuestión de constancia, perseverancia y nunca dejar nuestros sueños atrás. Entonces, sin más por el momento, comencemos con mi story time. Bueno, mi primer acercamiento con la conducción fue aproximadamente entre los 16 y 17 años, cuando yo ya tenía la curiosidad de aprender a manejar. Mi familia siempre fue de tener carros estándar. Tuvimos una camioneta automática, pero yo en este tiempo era muy pequeña para aprender a manejar en esta. Mi hermana sí aprendió desde los 12 años a manejar en esta camioneta. Entonces mi curiosidad por querer aprender a manejar era por el hecho de que pues algunos amigos de la prepa decían, no, pues yo ya sé manejar, entre otras cositas. Entonces uno de los primeros errores que yo cometí y que a mí no me gustaría que cometieran ustedes era compararme con las personas. Era decir, ay, es que Perenganito aprendió antes, no, pero es que fulanito ya sabe. Yo me sentía la persona más inútil del mundo y yo decía, ¿cómo es posible? Yo jamás visualizaba a Tania en un automóvil conduciendo. Y yo decía, eso es imposible, en otra realidad tal vez, en esta no. Entonces, un día yo insistiéndole mucho a mi papá, me dejó la camioneta, pero pues como era manual, pues sí era un poco complicado entender el tema del clutch y todo esto que conlleva un carro estándar. Entonces les di un susto a mi familia porque aceleré muy fuerte y pues ya casi nos estampábamos en casa de mi abuelita. Y pues mi papá se enojó mucho, todos me regañaron, me gritaron y ese día pues sí yo me sentí mal. Dije pues pude haber ocasionado pues un accidente. Gracias a Dios no fue, solo pasó, no pasó de un susto. Entonces más adelante como que yo lo dejé como en stand-by. Que yo dije, pues ahorita en la universidad yo no necesito como irme en coche, yo tengo transporte público. Entonces yo me movía en metro, en metrobús, de mi casa al trabajo, del trabajo a la escuela, de la escuela a mi casa, así era mi movimiento todo en transporte público. Entonces yo no veía como esa necesidad de aprender a manejar. Entonces yo cuando salgo de la universidad, en este story time pueden ver más el por qué no trabajé después de la universidad. Lo dejé como un poco quieto ese tema de querer manejar, pero no lo descartaba al 100%. Fue hasta un día que mi hermana comentó algo que cuando empezamos con el proceso de la hemodiálisis de mi mamá, ella dijo, pudieras ayudarnos un poco más si tú llevaras a mi mamá de la casa a la hemodiálisis, de la hemodiálisis a la casa, ya que mi responsabilidad era cuidar a mi mamá, yo hacía la comida, entre otras cosas que ella requería muchos cuidados. Mi hermana y mi papá estaban al 100% en el trabajo, pero ellos también me apoyaban al cuidado de mi mamá. Pero pues sí es cierto, ese comentario que mi hermana me dejó, sí me dejó pensando mucho y dije, claro que sí, está el coche, cualquier emergencia, y no solo de mi mamá, sino alguien de mi familia se pone mal y pues yo sin saber mover el coche. Yo le seguí insistiendo a mi papá y pues él me decía, no, es que mira, tú eres un poco nerviosa y yo no me siento al 100% seguro de enseñarte, cuando tal vez si un instructor de manejo especializado en esto te enseña, puedes aprender más rápido. Entonces yo empecé a tomar cursos en YouTube de teoría. Actualmente, gracias a la tecnología, podemos acceder a muchísimos cursos de todo lo que se imaginen. Hay tutoriales en YouTube. Entonces, nunca digan no es posible, porque siempre hay una alternativa en YouTube. Entonces, yo empecé a ver desde lo más básico, desde qué significan las cosas en el tablero, desde cómo posicionar tu asiento al subirte a un automóvil, el volante, las direccionales, entre otras cosas.
Entonces yo estaba lista y yo le dije a mi papá, ok, ya tomé este curso, aún así no te animas a enseñarme. Y mi papá me dijo, no, mejor paga una escuela, ¿no? En ese tiempo, como los gastos estaban un poco pesados con las hemodiálisis de mi mamá, pues yo ahorré y yo pagué mi curso de manejo. Y pues el instructor que me enseñó, la verdad le agradezco muchísimo porque fue una persona que me tuvo muchísima paciencia, jamás me gritó, jamás me hizo sentir mal, y él fue una de las personas que me ayudó a tener confianza en mí misma para poder manejar. Me dijo algo que nunca voy a olvidar y algo que también mi papá me repite cada día. Cuando tú tomas un volante, tú tienes que tener en cuenta que lleva la responsabilidad de tu vida, la que van dentro del automóvil y todas las personas que te vas a encontrar en el camino. Entonces, no es cosa de que debamos de tomar como a la ligera. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Pero también me dijo, no hay nada en esta vida que no puedas hacer y siempre es cuestión de constancia y perseverancia. Entonces, cada día él me ayudaba con ejercicios de vas a hacer esto, vas a apretar tal pelota con la mano, vas a apretar tal pelota con los pies, como hacer una simulación de cómo era el clutch. Yo aprendí en una de las avenidas más conflictivas de la Ciudad de México, que fue Calzada de Tlalpan, y en el eje Ermita, que pues los que ven en la Ciudad de México saben cómo son estas avenidas. Entonces, gracias a Dios, yo pude aprender a manejar una semana antes de que mi mamá falleciera, y todavía tuve el privilegio de llevar a mi mamá a su última hemodiálisis. Y es algo de lo que jamás me voy a arrepentir y que yo sé que por algo pasan las cosas. Entonces, uno de mis amigos me dijo una frase que me la dejó marcada de por vida, que me dijo, tu mamá siempre va a ser tu mejor copiloto. Y pues sí es cierto, mi mamá esté donde esté, siempre me va a acompañar. Entonces es muy importante tener en cuenta que no hay que emitir comentarios hacia otras personas, hacia su proceso de aprendizaje, porque incluso hasta yo lo he hecho en algún momento de mi vida. Se nos hace fácil opinar del aprendizaje de los demás, y en este video yo les voy a mencionar muchas frases que les voy a dejar aquí abajo de donde las cito, de uno de mis mentores favoritos de YouTube, también está en Instagram. Y les voy a dejar en la cajita de descripciones para que vayan a ver su canal de YouTube si les llama la atención esto. Una de las frases que más me gustó es: ama tu proceso, no importa dónde estés o qué estés pasando. Al final todo va a estar bien, y si no está bien, no es el final. Entonces, sí es cierto, siempre ama tu proceso, como sea que sea, no te compares con los demás, porque cada quien aprende a su manera, a su ritmo. No son las mismas habilidades las que tenemos algunas personas. Se nos hace, por ejemplo, a mí, en mi caso, se me hace muy fácil cocinar, y yo no te puedo juzgar a ti por decirte, ay, ¿cómo puede ser que no sepas cocinar? Es bien fácil. Claro que es fácil para una persona que lo sabe hacer, pero siempre es importante apoyar a alguien que esté en el proceso, porque de ahí venimos todos. Nadie nace sabiendo manejar, nadie nace sabiendo cocinar, todo se va aprendiendo y se va adquiriendo. Entonces, yo recibí este tipo de comentarios incluso de integrantes de mi propia familia que no sabían ni siquiera el proceso que yo estaba pasando, ni siquiera sabían por la razón por la que no me animaba a tomar un coche. Entonces, yo sí me hacía sentir mal esos comentarios de cómo es posible que no sepas manejar, ay, pero es súper fácil, ay, pero es que porque eres muy torpe, etcétera, etcétera. Entonces, yo al principio sí me creía todas esas cosas que me hicieron sentir mal en algún momento, y me las tomé tan en serio que en algún momento dije, no, nunca voy a poder. Pero nunca te desanimes. Y aquí tengo otra frase que muchos la van a reconocer, que dice: todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido. Entonces, nunca te desanimes, nunca lo des por perdido. Y pues bueno, continúo con parte de mi story time. Después que pasó lo de mi mamá, que en mi story time lo pueden ver también, yo dejé de practicar mucho tiempo, pero también, bueno, mucho tiempo me refiero a que no salía como a avenidas muy grandes, solamente era como que salía con mi papá, que vamos al mercado, que vámonos para acá, tú te llevas el coche. Entonces, cuando yo empecé con mi proceso de búsqueda de las host families, yo fui muy sincera y yo les dije, saben que yo no soy un conductor experto y no me puedo hacer pasar por uno, porque incluso puedo ocasionar un accidente.
Entonces yo fui muy sincera, yo les dije, llevo tanto tiempo conduciendo, conduzco tal tipo de carro, conduzco en tales tipos de avenidas, calles. Y pues mi host family me dijeron ellos, no te preocupes, nosotros no requerimos que manejes para tus responsabilidades como au pair. Solamente en algunas ocasiones tal vez te vamos a decir que lleves a la niña a tal lugar o que vayas por tales mandados para de pañales, etcétera. Pero pues no, la verdad no necesitamos que manejes, pero el coche va a estar a tu disposición con 3 condiciones. La primera, que en cuanto tú llegues veamos cómo manejas. Segunda, que obtengas la licencia de acá. Y tercera, que tú pagues la gasolina que tú ocupes. Claro, si es cosas del trabajo, cosas de los meetings de au pair, ellos pagan la gasolina. Entonces yo les dije, ok. Entonces eso me tranquilizó mucho, el saber que yo no iba a manejar una camionetota o cosas así. Entonces es muy importante que cuando tú estés en búsqueda de una host family seas muy sincera y digas, ¿sabes qué? No soy un conductor experto, esto es lo que yo te puedo ofrecer, etcétera, etcétera. Entonces, después pasó lo de mi cirugía, que igual lo pueden ver en el story time, que les cuento todo. Y pues como yo estaba en mi reposo, en mi cuarentena, yo no podía manejar. Fue hasta que yo llegué a Estados Unidos que tomé un carro automático.